Igual por las dudas, ahí le va a aparecer un cartelito de grabación, está bien, vamos a grabarla de otro modo, como no estamos acostumbrados siempre, porque esta computadora que hoy estoy teniendo, justamente me la prestaron, así que bueno, no pude hacer como hago siempre, que la comparto en vivo y lo podemos ver todos juntos en vivo. Así que vamos a ver si lo podemos grabar igual, así después lo subimos a YouTube y lo compartimos después al grupo. Después lo comparto ya al grupo que tenemos de tutoría en el WhatsApp. Hola Mariflores, Valeria. ¿Hace frío, Vale, ahí, che? Te noto medio con fresquete ahí. ¿Cómo está la cosa por allá? Bueno, un abrazo grande, Iván, se fueron sumando, hay chicos que se están sumando esta semana también, se fueron sumando, así que bienvenidos, gente de Zona Sur, un abrazo grande, para Iván, un abrazo grande a Claudita Ojeda, Alejandra Castro. Bueno, vamos a comenzar, Hola. a dar más tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? La semana pasada estuvieron junto con Viviana, con Vivi, que estuvieron viendo lo que tenía que ver las etapas del consumo, ¿no? Estuvieron viendo consumos problemáticos, estuvieron viendo las etapas de dichos consumos, ¿no? ¿Quedó alguna duda, alguna consulta que me aprovechar a corregir la cámara? Sobre lo que estuvieron viendo, ¿alguna duda? Pueden hablar, No, señor, todo bien. Todo tranquilo, todo en orden entonces. Sí, señor, todo tranquilo. Entendimos Buenísimo. toda la clase de la semana pasada. Buenísimo, ¿les gustó entonces? Espectacular. Bueno, entonces, sin pasar, sin hablar nada que tenga que ver con la cursada, voy a proseguir directamente a poder compartir lo que va a ser la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que tiene que ver del módulo 1, vamos a ver drogas, estuvimos viendo, vamos a recordarle, y si no se meten en el grupo que tenemos, grupo privado que tenemos las clases grabadas anteriores, la de hoy no va a poder estar, pero la vamos a subir de otra manera, no quiero que se la pierdan los que no van a poder estar. Clase 1, ¿se acuerdan, no? Estuvimos viendo consumo, consumismo. En la sociedad, yo para refrescar un poquito y para que vayamos viendo de a poco. Clase 2, la semana pasada, clase teórica número 2, estuvimos viendo lo que tiene que ver justamente con el consumo problemático. ¿Qué es el consumo problemático? ¿Qué es una adicción? Etapas, las fases justamente. ¿Se acuerdan? El uso, el abuso, la dependencia, ¿no? Y ahora, en el día de la fecha, en el día de hoy, vamos a estar hablando de las drogas. Antes de eso, y antes de poner el material en la pantalla, me gustaría contarles a los alumnos que han ingresado esta semana y la semana pasada. Hola Fede, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hola, ¿cómo andan? Un abrazo, querido. ¿Cómo es justamente la dinámica y el encuadre? Ahí me dice que no se puede minimizar mediante la encuadre de la cursada. A ver. Un segundo, chicos, Más problemas tuve hoy, che. Bueno, pero lo bueno que hay que, más allá de los problemas técnicos que uno tiene, hay que la batalla a través de la resiliencia, como vamos a ver también en este curso. ¿Qué va a hacer? Cosas que nos pueden pasar. A ver si ahí puedo. Ahí me dejó, muy bien, espectacular. Díganme si se puede ver, díganme ahora cuando... A ver. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, señor. Señor. Un segundito. Bueno. Un segundito, por favor. Hubo un problemita acá con la compu. Ya lo estamos solucionando. Díganme cuando pueden ver, por favor. Díganme cuando pueden ver la pantalla. Listo. Sí, señor. Buenísimo. Sí, señor. Maravilloso.
Genial, entonces. Bueno, ahí como estuvimos viendo el otro día, acá, lo que estuvimos viendo el otro día, podemos saber lo que es la definición de drogas. De drogas. No los puedo ver a ustedes, porque estamos grabando en vivo, pero bueno, los que quieren hablar, una vez que vayamos avanzando, tranquilamente pueden hacerlo, no hay problema. Acá la idea es escucharlos a todos. Bueno, y si tienen dudas, a ver dónde estábamos. Estoy viendo hasta acá. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver. No lo estuvieron, por favor repásenlo. Esa. Las personas Esa es. nuevas le vamos a entregar. Definición de drogas. Esa es. Esa es. Buenísimo. Por favor, me hacen el favor para que no haya interferencias de fondo, si se pueden mutear, me hacen un gran favor. Bueno, lo que le estaba contando, el tema de la dinámica, ¿no? Del curso y el encuadre. Vamos a recordar, nosotros nos encontramos todos los miércoles, bajo el mismo link de la plataforma Zoom que tenemos a las 7 de la tarde. Las clases quedan grabadas en la plataforma privada del grupo que tenemos de Facebook. Quedan todos ahí para poder repasar, para poder reforzar los conceptos que ya estuvimos viendo. El material teórico está bueno que lo vayan leyendo, si lo quieren lo pueden ir resumiendo. Pueden ir ampliando también con diferente material. Hoy en Google pueden poner definición de drogas o pueden poner tipo de drogas y les van a salir un montón de otros tipos de ayuda complementaria a la cursada que les puede servir también para ir fortaleciendo conceptos que para algunos son nuevos, ¿no? Y para algunos ya lo vienen trayendo hace rato porque han hecho bastantes cursadas, han hecho bastantes capacitaciones, a muchos de ustedes los conozco y otro tengo el agrado de conocerlos ahora. Bueno, vamos a comenzar un poquito, vamos a meternos a hablar de drogas. Yo sé que me van a decir, bueno, Pablo, les pido por favor que se puedan mutear. Si no se escucha bien y no se ve bien, me dicen, Pablo, y ahí yo interrumpo, trato de arreglar la conectividad. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, seguramente les pido por favor si se pueden mutear. Hay un perrito de fondo ahí, si no lo voy a hacer yo. Un segundito. Ahí tengo a Alejandra, que está con el perrito de fondo ahí. Hay veces que pasa, ¿no? Que uno está colgado con otro. Se olvida. A ver si el audio de Mari. Buenísimo. Bueno. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, ahí lo ven perfecto. Bueno, cualquier cosa me interrumpe, chicos. Yo prosigo la clase, ¿eh? ¿Está bien? Porque no los veo, lamentablemente, de acá. Bueno, ¿se acuerdan que les estaba contando justamente que hay no solamente un tipo de consumo, ¿no? Uno a veces dice, el consumo solamente tiene que ver con las drogas ilegales, dice la gente, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a esa forma de pensar, a esa forma justamente de que a veces los medios de comunicación quieren vendernos, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque no es solamente las drogas, no son solamente las sustancias, sino también vamos a ver más adelante y de forma muy amplia, pero esto para que vean justamente que no es solamente un tema de sustancia, cuando hablamos de consumo, sino también los comportamientos compulsivos, las conductas no tóxicas, pero tiene que ver justamente también con una o con otra forma justamente de poder llegar, lamentablemente, a una dependencia, a una adicción. Pero vamos a ver paso a paso, pero ahora nos vamos a meter directamente con la definición de drogas que nos compete el día de la fecha. Para iniciar este camino, que ha pasado en algún momento, les propongo primero de todo hacer un breve resumen técnico para afianzar definiciones, conceptos y sobre todo que no desconozcamos la problemática que hoy nos golpea la puerta a todos. Así es, ¿no?
Todos tenemos un familiar cercano, un amigo, un conocido en el infierno de las adicciones. Creernos intocables y lejos de este problema es una de las falacias, de las mentiras más comunes que posee el ser humano, pensando que está tan lejos de nuestra vida, ¿no? Muchos dicen, a mí no me va a tocar. ¿Saben la cantidad de padres que yo he conocido? La cantidad de familias que yo he conocido. No, yo lo envío a mis hijos, yo envío a mis sobrinos, yo envío a mis nietos a la mejor escuela de Argentina. Yo las envío a la mejor escuela de Colombia, a la mejor escuela de Ecuador, a la más cara, a esas escuelas que solamente van los hijos de los políticos, como los hijos de los mejores empresarios, como a nosotros, a nuestra familia impoluta, que vamos a los clubes más conocidos del país, ¿no? Porque esto a veces pasa por esto, ¿no? Por aparentar, en algunos estratos, ¿no? En otros no tanto, están como más expuestos. Y dicen, es imposible que nos pase, nunca la droga va a entrar a casa. Y otros padres también, y otras familias también, que antes decían, estos drogadictos son todos delincuentes, estos son una porquería, los que se drogan habrían que matarlos a todos. A ver, hoy lo escuchamos a veces en los medios de comunicación, hoy lo escuchamos en los videos de YouTube, hoy lo escuchamos en las redes. Esos relatos lamentables que tienen muchos miembros de la sociedad, que tienen que ver con la falta de capacitación y con la falta de empatía, porque muchos de estas familias que han dicho son una porquería estos drogadictos, después, cuando la droga le llegue y le golpea la puerta del hogar, cuando la droga o la adicción de cualquier tipo golpea la realidad de su hogar, dicen, a mí también me podía pasar. Y empiezan a capacitarse, a entender desde la empatía. Fíjense ustedes, ¿no? Porque no todos tenemos la empatía con los mismos temas. A la persona que vivió alguna vez en su vida violencia de género, ¿va a tener empatía con quién? Y con alguien que esté atravesando o que haya atravesado algún problema de violencia de género, ¿no es así? La persona que atravesó un cáncer, la persona que atravesó un cáncer, ¿va a tener empatía con quién? Con alguien también que atravesó alguna vez un cáncer. Y aquí mejor, obviamente, si se pudo recuperar. Obviamente, ¿no? Que va a ser no solamente a generar la empatía, sino también va a generar como un testimonio, como un ejemplo de vida para esa persona que está atravesando situaciones particulares. Por eso la mayoría de los que trabajamos en las adicciones, no voy a decir todo, no voy a decir todos, la mayoría de los que trabajamos en el abordaje de las adicciones es porque alguna fibra nos tocó, fuimos actores directamente o indirectamente dentro de lo que tiene que ver esta problemática, o somos profesionales, o somos personas solidarias, acompañantes terapéuticos, operadores en adicciones, pero en la mayoría de los casos hay una semilla que pasa a través de la empatía, ¿no? Algo que se implanta, que se inserta, que nos marca, que produce un antes y un después en nosotros y que nos genera estas ganas, ¿no? De decir, bueno, yo lo atravesé, yo lo viví un tiempo atrás, hoy quiero ayudar. Hoy, el sábado pasado tuve la posibilidad de ir a una comunidad muy linda, La Razón de Vivir, una comunidad que queda en zona sur, donde nos invitaron justamente porque cumplía 6 años. Cumplía 6 años y lo quería justamente festejar, ¿no? Y ahí vimos la cantidad de chicos, la cantidad de chicos que había con sus familiares. Había 100 chicos internados. El sábado pasado con el equipo de Reeducativa 21 y el Centro Psicosocial. 100 chicos internados y estaban las familias también. Cada una, yo les cuento esto, los pongo en situación de lo que se van a encontrar el día de mañana como futuros operadores. Se ve media lenta mi cámara, ¿no? ¿O ustedes lo ven bien? Yo lo veo como medio lentardi. Sí, es verdad. Lo ven medio lentardi, bueno, voy a apagar un poquito porque debe ser un tema de conectividad. Estoy como medio lentini por acá. Pero ahí voy a apagar nada más que la cámara y voy a seguir con el audio, para que no se interponga y no moleste. Entonces, lo que digo es, justamente,
se van a encontrar con familiares a veces que no van a querer ser parte del tratamiento. Qué complicado, ¿no? Un familiar, el otro día me decía Néstor Celaya, el director de la comunidad, Pablo, acá yo tengo padres que tienen la entrada prohibida a la comunidad. Tengo padres, tengo tíos, padrinos, hermanos, familiares que tienen la entrada prohibida. Y le digo, Néstor, me imagino por qué, ¿no? Porque no van de la mano del tratamiento. Hay muchos padres que vienen a la comunidad y le traen, escuchen esto, y le traen guardado al hijo marihuana. Escuchen lo que estoy diciendo, Escuchen, para uno van a decir es una locura. Yo pienso como ustedes. Pero para que veamos a dónde puede Pablo, la familia disfuncional. Sí. en la cárcel pasa lo mismo. Los familiares los ayudan y les llevan entre medio de la comida o de las ropas. Coincido con vos. Sí. Coincido con vos. Sí. Fíjate vos, ¿no? Cómo se atenta contra el tratamiento, porque estamos atentando contra el tratamiento, estamos atentando contra la rehabilitación y la recuperación como familia. Pero ¿sabés lo que pasa? Me decía Pablo, que la familia está peor que el hijo. ¡Apa! Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder abordar una rehabilitación con un dispositivo en el abordaje de las adicciones y encima saber que la familia, los que entre comillas están afuera, los que no se sumaron a la internación, y con esto Celaya dijimos, mirá, la verdad que hay veces que no pasa la internación por un consumo de sustancias, porque hay personas que están en el día a día de la sociedad, hay personas que están en una vorágine constante, que trabajan, que tienen una vida que aparenta ser normal, que necesitarían una rehabilitación, y tiene una gran verdad. Una gran verdad. No solamente las personas adictas necesitan una rehabilitación, porque vamos a recordar que el problema no son las adicciones, chicos. El problema no son las drogas, como hoy vamos a verlo. El problema son otras consecuencias, otras situaciones que nos llevan a refugiarnos en el consumo. Fíjense lo que han descubierto, no apaguen las pantallas, no se vayan, quédense acá, porque estarán pensando, bueno, si Pablo me dice que el problema no son las adicciones, estamos todos locos. Yo vine a un curso que tiene que ver con operadores en adicciones, o no es así. Yo pensé que el problema tenía que ver con las adicciones, y la verdad que no es así, chicos. Le vengo a transformar, a resignificar un concepto. No tiene que ver con las adicciones en sí, sino con los problemas, estrés. ¿Saben los casos de depresión que hacen que la persona se inserte e ingrese en el proceso adictivo? Los casos de bullying. Yo conocía una madre que tenía un hijo de 10 años de edad, 9, 10 años de edad, y me contaba que en la escuela lo vivían burlando, que era gordito, que era petizo, que era gordito, todo el tiempo, que era enano, y el chico no quería ir a la escuela. No quería que, obviamente, ¿no? Porque sabía que cada vez que iba y en cada recreo volvía el bullying, volvía el bullying. ¿Y saben lo que hizo este muchacho? Este pequeño. Se refugió en los juegos de rol, en las plataformas de la computadora, y se creó un avatar, se creó un personaje. ¿Saben lo que es un avatar? Lo que es justamente un personaje, una persona, un personaje totalmente diferente a lo que le hacían bullying. ¿Qué significa? A él le decían que era gordito, que era petizo, que era lo que sea, él se hizo un personaje alto, se hizo un personaje fuerte, flaco, se hizo un personaje totalmente diferente. Pero ¿saben lo que pasa acá? Que él dejó de querer vivir en la realidad del mundo. Él quiso escaparse, segregarse de la realidad. ¿Y qué empezó a suceder? Que justamente el grupo de pertenencia de él estaba ¿dónde? En las plataformas virtuales, en los juegos de rol, y empezó a pasar más tiempo. Miren cómo comienza una adicción. No lo sabían esto. Veo caras como están mirando y dicen, mirá,
yo pensé que venía por otro lado. Y este muchacho pasó a ser de 6 horas a 8 horas, a 12 horas, la madre estaba preocupadísima, no sabía cómo llevar adelante esta situación. Está todo el día, quiere estar todo el día, y fíjense ustedes, se convirtió en una adicción. Y estamos hablando de un consumo problemático en un chico de 10 años. Y seguimos más adelante, estamos hablando en un consumo problemático de un chico de 8 años. Y seguimos más adelante, podemos llegar a hablar de un consumo problemático de un niño de 3, 4 años. Hoy vieron cuando les dan la tableta, cuando les dan los celulares, los dispositivos móviles a un chico. A veces el padre dice, pero para que no moleste, quiero ver una película con mi mujer, toma. Entonces cuando ven que no molesta, ¿qué hacen? Se lo siguen dejando, ¿no? Bueno, quédatelo un rato más, quédatelo un día más, quédatelo el tiempo que sea, pero no molestes. ¿Y qué pasa cuando el padre decide sacarle el dispositivo? ¿Saben lo que pasa? Genera una frustración. Se genera un aburrimiento, se genera un llanto, se genera bronca. ¿No les parecen características similares a lo que tiene que ver el consumo por drogas? Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Me acuerdo en la época de los 90, en la época de los 2000, podíamos hablar, me acuerdo, y gente que hoy tiene mi edad también, de consumos que iniciaban. Un abrazo gigante a Oscar Nievas, que me está viendo ahí por Instagram. Oscar estuvo internado conmigo en el Borda. Oscar estuvo internado. Un abrazo gigante, Oscar querido, un abrazo enorme. Hay chicos que, comenzaban a los 17 años, 18 años, en la época mía. 16 años, quieren decir, con toda la furia. Hoy el consumo comienza problemático, comienza a los 3 años, a los 4 años. Es terrible, es terrible. Se le fue el audio, no lo entendí. Dame un segundo. Ahí vuelvo. A ver. Ahí estamos. Problema de conexión. ¿Ahí me escuchan? Buenísimo. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, vamos entendiendo un poquito lo que tiene que ver estos primeros conceptos que yo les quiero dejar, porque me parece súper importante empezar a comprender desde la raíz, desde la base, esta problemática. Por eso vi muchas caras raras, ojos abiertos, como huevo, cuando les dije que el problema no son las adicciones, sino que realmente el problema tiene que ver con otras situaciones que nos llevan al consumo. Vamos a proseguir. Hablábamos de droga, ¿no? Todos tenemos un familiar cercano, como hablábamos recién, un conocido, por eso justamente teníamos esta forma de pensar, ¿no? Cuando hablábamos de estos padres que decían, a mí no me va a pasar, acá en casa no va a entrar la droga, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Es pararnos desde un lugar egocéntrico, es pararnos desde un lugar narcisista, a mí no me va a pasar. ¿Y qué pasaría si nos pararíamos mejor desde un lugar más humilde? Decir, bueno, voy a hacer todo lo posible para que no suceda. ¿No nos pararíamos en un lugar más preventivo? Porque estamos disponiendo de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para que no suceda. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo diferentes formas de pensar pueden darnos diferentes resultados. Vamos a continuar, ese fue un poquito para arriba, lo voy a bajar. Bueno, vamos a seguir. Pero para ello tenemos la posibilidad de armar una estructura de prevención y educación, que creo que en este país es lo que falta, desde todos los ámbitos. ¿Se acuerdan? Yo cuando fue en el año 2001, en el 2003 fue lo de Cromañón, ¿no? Yo estaba internado. Cuando fue lo de Cromañón, yo estaba internado en el neuropsiquiátrico más grande de Argentina, en el Borda, que pertenecía al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, ¿se acuerdan lo que fue esa época terrible, catastrófica, que lamentablemente más de una vez estuvo en peligro mi vida? Yo le agradezco el haber podido no solamente pelear contra las Pablo, drogas, disculpa que te interrumpa, ¿podrías aceptar a Cristian? A ver, dame un segundo. Ahí lo aceptamos. No solamente contra las drogas tuve que pelear en el Borda, sino con
personas que querían atentar contra mi vida, y un Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realmente no brindaba las herramientas adecuadas ni los servicios adecuados. Chicos, en el Borda de 800 pacientes, 43 mueren por año. No hay frazadas. Yo he visto los cadáveres pasando adelante mío. La medicación errónea, en muchos casos, los tienen realmente como si fueran zombies. ¿Saben para qué? Que no molesten. Vamos a sobremedicarlos, pero que no molesten. Me acuerdo de enfermeros jugando al truco en el Borda. Me decían, bueno, pero no están molestando. Vamos a seguir jugando al truco a la noche. Los sobremedicaban, chalecos químicos. ¿Para qué? El objetivo, ¿cuál era? No molesten. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Hablamos de un padecimiento de salud mental, donde hay que mejorar la calidad de vida de los internos. ¿Qué sucede? Y Oscar Nieva no me deja mentir, que está acá conectado. ¿Qué sucede? Todo al revés. Deterioro, un menoscabo en los derechos humanos de cada uno de los internos, en las vidas. Y ojo, que tengas un familiar que te acompañe, porque si no tenés un familiar que te acompañe, mira, rezale al barba, porque es un milagro que continúes con vida. Fíjense lo que estamos hablando desde el ámbito legal, técnico, desde lo que uno escucha y desde la realidad que se atraviesa el estado de salud mental, ¿no? Porque acá en esta cursada no solamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver la teoría, de todo lo que tiene que ver las leyes de salud mental, la ley de consumos problemáticos, la ley de estupefacientes, sino también desde la realidad, desde lo que sucede. Y no solamente se van a encontrar con mi testimonio, se van a encontrar con testimonio de madres, chicos, por favor. Se van a encontrar con testimonios de madres que luchan día a día en los juzgados, con testimonios de familias que reclaman una ley específica en el abordaje de las adicciones, con testimonios de familias que están cansadas que se la desestimen cuando van a solicitar una internación, porque su hijo está a punto de suicidarse y no saben qué hacer, que hay que esperar a que tengan la soga al cuello para poder reclamar justamente por una internación involuntaria para proteger su vida. Y todas estas cosas pasan día a día. Pero ¿saben lo que sucede? El caso de Chano se hace visible. Un caso, y yo les aseguro que hay más de 10.000 casos por día de solicitudes para asentar una protección de persona, para salvaguardar la vida de la persona y de la familia que está día a día al lado de estos. Vamos a seguir avanzando. Lo que decíamos, ¿no? De la falta de prevención, lo de Cromañón, que había que prevenir, pero bueno, la corrupción también hizo voltear todo el sistema. ¿Qué más? Situaciones que fueron pasando en Colombia, en Ecuador también, con las adicciones, que ha llegado justamente a una vulnerabilidad social terrible, donde las leyes se hicieron más fuertes, donde en Ecuador hay una normativa que pertenece a la Constitución Nacional de ese país, donde identifica la problemática de las adicciones. Fíjense ustedes cuando hablamos de derecho comparado, ¿no? Estamos comparando las normativas, donde identifica a las adicciones como de un tratamiento constitucional, donde hay que estar trabajando en esta problemática porque sabemos que afecta a toda la sociedad, porque uno se daña solo. No. Si yo estoy mal, ¿a quién afecto? A mí y a todos mis vínculos, a todo lo que tiene que ver con referente al contexto. Fíjense lo importante que es tenerlo en cuenta. Entonces, seguimos avanzando, porque parece que en Argentina, en Latinoamérica y en gran parte del mundo, siempre llegamos como los bomberos, ¿no? Para apagar el incendio. Apagamos el incendio, ¿y cuándo empezamos a trabajar en una prevención seria? ¿Cuándo empezamos a trabajar con los medios de comunicación para que tengan una mirada seria? Porque realmente a veces los medios los escuchás hablar y parecen que saben menos que otros organismos que se encargan de esto. Es una locura. Las drogas, vamos a la denominación y definición de las drogas. Son toda sustancia que introducía en el organismo por cualquier vía de administración, dice por la nariz solamente, dice por la boca solamente. No.
Dice, por cualquier vía de administración. Produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central de un individuo. Fíjense ustedes, ¿dónde ataca? La salud mental. Por eso justamente en el artículo 4 de la Ley de Salud Mental Nacional, la 26657, identifica, reza justamente que las adicciones son parte de la Ley de Salud Mental. Porque es una problemática, una patología dentro de la salud mental. Fíjense ustedes, entonces lamentablemente cuando decimos, bueno, entonces cuando pasa una problemática de adicciones hay que llevarlo al psiquiátrico, hay que llevarlo a no. Acá está el problema, que se agrupa todo. Se agrupa la esquizofrenia, se agrupa la adicción, se agrupa la problemática de patología psiquiátrica grave, ¿no? Por eso la importancia de poder luchar por una ley específica en adicciones, porque tenemos recursos terapéuticos exclusivos para las adicciones. No se rehabilita una persona dejando de consumir, chicos. No se rehabilita una persona solamente con la sobriedad. No, sino debe justamente identificar diferentes aspectos, justamente, que tiene que rehabilitar: las emociones, la inteligencia emocional, lo que vimos el otro día con Will Smith, que se hizo viral, en que uno podrá estar de acuerdo, en desacuerdo. Una persona que no tiene la posibilidad de ponerse un freno, de decir, lo voy a trabajar de otra manera. ¿Saben lo que sucede en la calle en el día a día con esto? Con no tener las herramientas para controlar nuestras emociones. Peleas continuas. Vos le decís algo a alguien, che, con el auto, ay, che, ¿qué haces con el auto? El tipo se baja, te pega un palo en la cabeza y se acabó. Podés ir preso toda tu vida por no haber controlado las emociones de forma correcta. Tomar una decisión, un instante de frenarnos y de pensar lo que vamos a hacer, nos puede llevar hasta la misma muerte, chicos. Y se escucha entrecortado, se escucha entrecortado. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Bueno. Dame un segundito. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, señor. Buenísimo. Sí, sí. Vamos avanzando. Entonces, la droga son todas sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso de un individuo. ¿Qué modifica? A ver quién quiere leer. Su conciencia, estado de ánimo o procesos de pensamientos, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Muy bien. En esta denominación... Dame un segundo. A ver, ¿qué piensan ustedes cuando habla que modifica la conciencia, el estado de ánimo? A ver, cuéntenme un poquito, a ver quién se anima. Bueno, hola Pablo, hola a todos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Y yo pienso que es parecido al ejemplo que diste del celular, cuando le saco el celu a mis hijas y se alteran todo el tiempo. En este caso la adicción sería el celular. Entonces, al quitarle esa adicción, modifica su personalidad, modifica su estado de ánimo, le genera frustración, enojo. Y con la persona que consume, calculo que yo no consumí eso nunca, pero calculo que es algo similar. Al quitarle la droga que está tan acostumbrado, genera todo eso en su cuerpo y afecta todo su sistema nervioso. Por eso se altera, por eso pelea con la propia familia y bueno, y empieza a modificar actitudes también, porque el adicto, con tal de conseguir su propósito, que es la droga, hasta le roba a sus propios parientes, a vecinos, o sea, no tiene límites. Dijiste algo importante, y ahora voy a seguir con otras personas que quieran participar para decirme esto. El único propósito que tiene, y es una gran verdad, desde
desde mi experiencia, de la experiencia con quienes atiendo, con quien asesoro, con quien hablo en las comunidades, me dicen, Pablo, todo el día estaba pensando en consumir. Desde que me levantaba hasta que consumía, tenía en la cabeza la idea de cómo manipular, de cómo buscar la forma, de cómo cambiar las situaciones para hacer creer a la persona que necesitaba ese dinero, de cómo poder conseguir o cómo mentirle a otras personas para encontrar la forma de seguir en el consumo. Hay personas que para seguir consumiendo se ponen a narcomenudear. ¿Qué es el narcomenudeo? ¿Qué es el narcomenudeo? Justamente es la venta, porque vamos acá a dividir algo importante. No, cuando ustedes hablan del narcotráfico, a ver, ¿qué es el narcotraficante? ¿Es el que vende en una casilla dentro de un barrio popular? ¿Ese es el narcotraficante? A ver. No, es el que lleva entre las ropas, en el cuerpo. Pero, ¿ese qué sería? Ese sería el rol de un narcomenudeador, que es un narcomenudeo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Justamente de la cantidad que compra, la revende en pequeñas dosis, obviamente, ¿no? Sea la droga que sea, después lo vamos a hablar. El narcotraficante, muchachos, muchachas, no lo van a ver nunca. Y si lo ven, y si lo llegan a ver, ¿saben dónde lo van a ver? ¿Saben dónde lo van a ver? Atrás de un escritorio. Atrás de unos guantes blancos. Rodeado de Perdón, gente. Pablo. Sí. También esto, ya me voy muy lejos, ¿no? Pero también así se generan las guerras entre narcos. En Rosario acá estamos a full. Es un desastre lo que pasa y es por a ver quién pisa más fuerte, ¿no? Como se dice acá. Sí, a ver quién pisa más fuerte, quién conquista a algún partido político de conveniencia, quién toma más territorio, más jurisdicción, quién conoce más jueces, ¿no? Y cuando se empieza a veces a limpiar a algunos territorios narcos, a veces no es solamente que se quiere quitar el narcotráfico de la zona, sino que a veces es dejar la rienda libre, el espacio libre para otros que han acordado con anticipación justamente y han hecho negocios ilícitos. Miren lo que estamos hablando, chicos. Miren lo que estamos hablando. Entonces, ¿alguien más quiere hablar y decir algo de lo que tiene que ver la modificación de la conciencia? ¿El estado de ánimo? Cada droga, ¿no?, tiene una forma diferente de modificar. Esto para que lo tengamos en cuenta. Después más adelante vamos a ver tipos de drogas que hay, vamos a ver de las drogas más importantes, no todas porque es imposible llevar el curso adelante, pero vamos a ver de las drogas más importantes justamente su tipificación, sus características, sus caracteres, para que lo tengan esto en cuenta. Bueno, cuando habla de el estado de ánimo, bueno, los que hemos pasado por esto sabemos cómo cambia el estado de ánimo en una persona. Desde mi lugar particular, recuerdo de haber estado con mis padres en épocas de abstinencia o en épocas de consumo, súper feliz en una plaza, disfrutando, y a la media hora me transformaba en un monstruo. Son bipolar. Exactamente. A la media hora me transformaba en un monstruo porque justamente tenía que ver con ahora el objetivo para buscar el consumo. Pero todo tiene que ver justamente porque a veces los familiares desconocen y piensan que están justamente hablando con alguien que no tiene el problema, con alguien que no está atravesando el problema. Entonces, confrontan, enfrentan, pelean, discuten, y ahí empieza justamente por la falta de conocimiento a haber un problema más grave de base, ¿no? Fíjense Pero ustedes, algunos saben y se hacen que no saben. algunos tienen negación, otros Sí. a otros no les conviene reconocer que su hijo tiene un problema con las adicciones, porque si la familia reconoce que su hijo tiene un problema, también reconoce que la familia es disfuncional, también reconoce que hay un problema interno en la familia y que la culpa la tenemos todos, que la culpa no, perdón, que la responsabilidad. Que la tiene la sociedad y no es así. ¿Me entendés? Entonces, por eso yo hablaba al principio, cuando hablamos de la razón de vivir, ese hermoso lugar, le mando un abrazo a la gente de la comunidad, donde Néstor Celaya la preside y hace un laburo maravilloso, que, como decíamos, hay padres que no se hacen cargo, que tienen prohibida la entrada,
que a veces se ponen en un rol que realmente no es sano para la recuperación. Esa madre que dice, no, a ver, nos dijeron en la comunidad que no podemos darle plata. Nos dijeron en la comunidad que no puede manejar dinero. Y por atrás va el padre, el hermano, ¿no? En ese rol tóxico, negativo, justamente, tomá, che, mamá dice que no, pero yo te doy. Mirá, yo soy bueno, yo te doy dinero. Mirá, contás conmigo. Entonces empiezan justamente a transformar un tratamiento en positivo en negativo. Y ahí también vienen las diserciones, ¿no? Justamente de los tratamientos. El querer abandonar, el querer dejar, porque volví al consumo, porque conseguí la posibilidad de manipular a uno de los dos. A veces, Sí. tiempo anterior, uno, lo hablo también por experiencia propia, yo lo que hablaba con mi mamá, lo repetía con mi papá. ¿Por qué? Porque como no podía manipular a uno, buscaba, ¿no?, el famoso dicho maquiavélico, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? Divide y reinarás. Y el adicto, en la mayoría de las ocasiones, trata de dividir y reinar. Porque el dividir significa buscar justamente la imperfección, buscar ese lugarcito donde me puedo filtrar y donde puedo armar una discordia intrafamiliar para salir bien parado yo. Bien parado, hablamos siempre desde el único objetivo y compromiso que tiene el usuario de sustancia o de conductas compulsivas, que tiene que ver justamente con realizar, ¿no?, ese consumo, ese acto, ¿no?, consumir, llegar al consumo de la situación o al consumo de la sustancia. Esto para que lo vayamos viendo de esta manera, ¿no? Fíjense ustedes lo que estamos tocando. Entonces, todo esto que hablamos de las drogas es una definición de la OMS. En esta denominación se encuentran tanto las sustancias psicotrópicas, que afectan nuestro sistema nervioso, sustancias legales, las alcohólicas, tabaco, como las ilegales. Hay gente que dice, no, solamente las drogas son ilegales. Yo nunca me drogué. Y están con los cigarrillos, ¿viste? Yo nunca tomé drogas. Y están con un vaso de alcohol. Con un vaso. Claro, el desconocimiento y también la mala capacitación que puede existir de los organismos a veces que no son directos y que no trabajan en esto. Porque a veces el desconocer tiene que ver con someter. Y es lastimoso que suceda esto. Porque la persona que conoce, la persona que se capacita, que se actualiza, tiene un montón de herramientas que otros no tienen. La persona que busca, que todo el tiempo está capacitando, que está atrás, que sabe, que la tiene clara, tiene un montón de herramientas que le pueden salvar la vida, que puede salvar la vida de otros, que puede ayudar desde diferentes lugares. Miren lo que estoy hablando. El desconocimiento te somete, el desconocimiento te destruye, y esto mismo pasa con algo tan importante como la problemática de las adicciones. Fíjense ustedes, las drogas legales las podés comprar ¿dónde? Todos sabemos, ¿no? En el kiosco, enfrente, en donde sea. ¿Por qué? Como el alcohol, como el cigarrillo, son legales, ¿por qué? Porque hay una normativa de fondo, como la ley de estupefacientes en Argentina, por ejemplo, otras en Ecuador y en Colombia, justamente, que dan la legalidad de la norma, la legalidad de la norma y su tipificación, justamente para cada sustancia específica que sea justamente legal. Y los ilegales es todo lo contrario. Hay una colisión de la norma, justamente, si se dan estas circunstancias y tipificaciones de lo que es ilegal para cada una de las sustancias que son justamente consideradas ilegítimas. Esto para que lo vayamos viendo. Hoy, por ejemplo, la marihuana es ilegal, la cocaína es ilegal, el éxtasis es ilegal. En los años 50, en Estados Unidos, 40 y pico, el alcohol era ilegal. ¿Se acuerdan ustedes de la serie Los Intocables? De Elliot Ness.
¿Quién se acuerda? Hay una serie muy linda que se llamaba Los Intocables, una serie vieja que veía mi madre, me acuerdo. Bueno, que después hizo una película con Kevin Costner. Kevin Costner, que era justamente el personaje principal, que era Elliot Ness, era el que luchaba contra la mafia de Al Capone. Al Capone era justamente uno de los primeros italianos que se iba justamente, inmigraba justamente a Estados Unidos, a Chicago. Por eso decían que Rosario en otro tiempo era la Chicago argentina, y hoy yo creo que es más hoy que antes, pero bueno, y que justamente comenzó con estos negocios clandestinos, negocios turbios, cuando empezó a haber una beta. ¿Cuándo empezó a haber esta beta? Cuando justamente sancionaron la ilegalidad justamente de una droga legal anteriormente, como era el alcohol, donde realmente ya no se podía vender, ya no se podía conseguir en ningún lado como se conseguía antes, y la única forma de conseguirla ahora, ¿cómo era? ¿A través de qué? Del mercado negro. Un abrazo gigante para Ezequiel de Vencer para Vivir, grande ese, un abrazo gigante a la gente de Vencer para Vivir, al Pollo, a todo ese equipazo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Antes era legal, y a través de la normativa, la transformación de la normativa que va de la mano de la sociedad, porque toda normativa, esto como abogado, toda normativa va de la mano de los cambios sociales. Hoy el Código Civil dice una cosa, hoy la Constitución también puede ser reformada, toda normativa de fondo, todo procedimiento también, según los cambios sociales, según la mirada de la sociedad, según la transformación de la sociedad y de sus integrantes, ¿no? Va modificándose. Fíjense ustedes cómo a través del tiempo dijeron, bueno, ahora vamos a darle la legalidad al alcohol, ¿no? En el estado de Chicago y en gran parte de Estados Unidos, justamente porque nos estamos encontrando con una mafia, con una guerra mafiosa, donde se está llevando más muertes la clandestinidad, porque como decía recién la compañera, la clandestinidad empieza a residir y a crear nichos donde hay después una lucha por el territorio. Y cuando encontramos una lucha con el territorio, puede haber 2 bandas, 5 bandas, 15 bandas, 50 bandas que están luchando por quedarse con el lugar. Y estas bandas que están luchando para quedarse con el lugar, ¿saben los niños que matan? ¿Escucharon bien? ¿No sabían ustedes que hay soldaditos que trabajan para... ¿Saben por qué hay soldaditos que trabajan para el narcotráfico? ¿Saben por qué? Porque son inimputables. Y la inimputabilidad, que hoy lamentablemente en Argentina tendría que disminuir, la inimputabilidad es justamente una garantía para los narcotraficantes, lamentablemente, ¿no? Para decir, bueno, vos vas a ganar 20 veces más de lo que gana un tipo que se levanta a las 5 de la mañana a ir a trabajar a 100 kilómetros de su casa, y encima vas a poder consumir. Le dan todo este pack a los chicos que recién salen a la vida, enganchan enseguida. Fíjense ustedes, ¿no? Y ahí las muertes de los jóvenes que realmente no tienen experiencia, se agarra la cabeza a la familia, destruyen hogares, ¿no? Y fíjense lo que empiezan a realizar. Y después lo complicado es sacarlo del territorio, porque todos saben bien dónde se vende, todos saben bien quiénes son los que están justamente en complicidad. Los agarran. A veces vemos las publicaciones cuando van a diferentes lugares enormes a buscar a diferentes personajes del narcotráfico, encontraron las armas, encontraron las drogas, y la persona no estaba. No estaba. Fíjense ustedes lo que pueden hacer cuando agarraron a varios personajes conocidos, es porque realmente tenían que agarrarlos. Había una bajada que había que detenerlos a toda costa. Esto para que Discúlpame, Pablo. Sí, claro. Es un negocio. Ese es el problema también. Claro, bueno, obvio. Sí. Creo que es más, me atrevo a decir que es el tercer negocio mundial más grande, ¿no? Hablando primero de la venta de armas, segundo de la trata de blancas, lamentablemente, de la trata de blancas, y el narcotráfico es el tercer negocio mundial, que hoy genera una compensación económica enorme en todo sentido, y también genera justamente una financiación para muchos proyectos
y para muchas, en muchos países para muchos actos seleccionarios también, ¿no? Bueno, entonces, vimos lo que es legal, vimos por qué es ilegal, esto para que nos quede claro. En Uruguay, por ejemplo, me han preguntado, bueno, Pablo, ¿es ilegal la droga en Uruguay? ¿Es legal la droga en Uruguay? No es ni legal ni Uruguay, ni legal, está regulada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado ha regulado la marihuana bajo una situación que las personas que son adictos pueden consumir hasta, no sé perfectamente cuál es la cantidad de gramos específica, uno me la dirá luego, pero hasta una cantidad de gramos específica, y donde si tuviera más, si se lo encontrara con más de esa cantidad permitida, justamente entraría dentro del marco de la ilegalidad. ¿Se entiende? Pero como son adictos y están registrados, porque cada uno está registrado con huella dactilar, con sus datos y con un carnecito que le dan un carnet, y la marihuana se compra en la farmacia, en unas farmacias, en diferentes lugares de distribución, y el Estado es el que se encarga justamente de producirla. Esto para que quede claro. Entonces, el Estado uruguayo es el que llama a compañías diversas internacionales, que no me acuerdo el nombre ahora, y tiene diferentes producciones en el país, justamente estatal. La produce el Estado y la regula también el Estado con su normativa. Esto para que se entienda la diferencia. Gente, no, que es legal. No, está regulada, que es diferente. Bueno, acá, según esta definición, las drogas marihuana, cocaína, pasta base, bazuco, éxtasis, heroína, tabaco, alcohol y algunos fármacos. El concepto de droga hace referencia a que la modificación puede ser perjudicial o beneficiosa, que depende del tiempo de administración y de la dosis y de las características de la persona que la consume, ¿no? Obviamente, no es lo mismo que uno consuma marihuana que consuma cocaína, ¿no? No es lo mismo que uno consume pasta base ni que consuma marihuana. Son drogas, que lo vamos a ver más abajo, diferentes, que producen un cambio de conciencia diferente, una modificación en nuestra personalidad diferente, que lo vamos a ver acá, que no es ni mejor ni peor, porque ya se va a empezar a hablar, ¿es mejor la marihuana que la cocaína? ¿Es mejor? No, no hablamos de que nada es mejor que otro, sino que capaz que los efectos son a plazos más prolongados que, por ejemplo, la cocaína, que por ejemplo el Paco, que te puede llegar a matar en 3-4 meses. Esto para que lo vayamos viendo, pero ahora lo vamos a descifrar mejor y le vamos a buscar las características a cada sustancia, seguramente la clase que viene, si no me confundo. Entonces, para que una droga sea considerada como tal, ha de cumplir las siguientes condiciones. Ser sustancias que introducidas en un organismo vivo son capaces de alterar o modificar o cambiar una o varias funciones psíquicas de este, fíjense ustedes, ¿no? Inducen a las personas, la segunda, que las toman a repetir su autoadministración por el placer que genera. El cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar somático o psíquico, que lo vamos a ver más abajo, la dependencia física o psicológica. No tienen ninguna aplicación médica, y si la tienen, pueden utilizarse con fines no terapéuticos. Bueno, sabemos que hay drogas que se utilizan justamente para realizar las medicaciones, ¿no? Que pueden sanar a las personas o pueden ayudar a lo que tiene que ver a un enfermo de una enfermedad terminal, a una persona que viene, bueno, drogas que con tanta cantidad de miligramos mínimo pueden justamente ayudar al mundo científico a desarrollar sustancias, medicinas, para poder sanar, curar, mantener, interrumpir algunas enfermedades. Esto para que lo vayamos sabiendo de esa manera. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguna duda que tengan? Yo paro un poquito porque hablo y hablo y hablo y hablo y capaz que no, que hay alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Para que tengo acá a dos chicas.
Buenísimo. Bueno, vamos avanzando. Nora Pacheco, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo, Norita? ¿Se va entendiendo? Buenísimo, genial. Bueno, vamos a hablar de un tema que hemos escuchado varias veces, estas palabras, ¿no? Tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia. A veces no tenemos bien en claro, o por falta de capacitación, o porque realmente a veces los conceptos no son los que pensamos que eran, ¿no? Tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Perdón, Pablo, perdón. Dale. No te quiero interrumpir, pero eso lo vimos el miércoles pasado. La tolerancia, la tolerancia invertida, perfecto. La abstinencia, la intoxicación. Maravilloso. Mejor. Vamos avanzando entonces, así ya podemos estar cerquita de la finalización de este módulo. Bueno, esto lo vieron también, tipo de drogas depresoras, estimulantes, perturbadoras. Bueno, lo paso rápidamente por arriba. Depresoras, el alcohol, por ejemplo, ansiolíticos. Uno dice, el alcohol, pero ¿qué va a ser depresor el alcohol si el alcohol te pone divertido, te pone arriba? No, el alcohol es depresor. ¿Vieron cuando uno toma alcohol, cómo está, después con los ojitos achinaditos? Te da cansancio, te da al principio como que te detona esta alegría superflua, ¿no? Que realmente no es alegría, y después te da sueño, te tira, te cansás. Los ansiolíticos, el opio, los hipnóticos, estimulantes, bueno, justamente la anfetamina, la cocaína, ahora podemos ver más adelante las diferencias que hay con estas drogas estimulantes y las perturbadoras y las depresoras, la nicotina, miren ustedes, la cafeína, la teína, que tiene que ver con el mate. Por ejemplo, mi mamá es una persona que me dice, mi madre, ¿cómo la nombro a mi madre tanto acá en este curso? Mi madre me dice, yo no puedo estar sin tomar mate. Y me dice, a veces me he ido a la provincia y no llevé el mate y estoy un día sin tomar mate y me duele la cabeza. Estoy un día sin tomar mate y me siento mal. Bueno, esto tiene que ver con una dependencia psíquica y psicológica y con una abstinencia, que fíjense ustedes, hay gente que no lo sabía, que puede causar, justamente es una sustancia estimulante. Perturbadoras, el LSD. El LSD, para que tengan una idea, sé que muchos desconocen, gracias a Dios, en el sentido desconocen, digo, que nunca se han encontrado con las sustancias, que nunca han consumido, que nunca... el LSD es el ácido lisérgico, ¿no? Que era muy común en la época de los 70, en la época donde nacían los hippies, ¿no? Donde nacían estas comunidades que se juntaban en anarquía, ¿no? Y la mayoría vienen justamente como en unos cartoncitos, hoy en día los podemos identificar, porque vamos a hablar de cómo identificar después como futuros operadores, qué encontramos, si vamos a encontrar, si vamos a requisar, como, bueno, es importante saber qué es cada sustancia y cómo viene, ¿no? Cuál es el packaging, digamos, de cada una de ellas. Entonces, el LSD viene en un cartoncito con una carita, fíjense ustedes cómo te quieren vender todo lindo, ¿no? Con una carita a veces de Bart Simpson, a veces una carita de un personaje de la Cenicienta, una carita linda, divertida, dibujito, caricaturesca, y tiene el ácido lisérgico que te puede llevar, en algunos casos, a una dependencia terrible. Terrible dependencia. Que puede provocar, justamente, en su exceso, a veces hasta un paro cardiorrespiratorio, en una cantidad desmedida de ácido lisérgico. La mescalina, el hashish también que viene también de la marihuana, es como una plastilina, que se fuma en una pipa, o a veces también se fuman como si fuera un cigarrillo de tabaco, marihuana, éxtasis, vamos a ver más adelante. Una vez me pasó con el éxtasis en el año 2003, antes de que me internaran, ya venía muy mal, con mucha dependencia, y me acuerdo que me invitaron a una fiesta, a un boliche de Moria Kazan, en esa época,
Y me acuerdo que llamaba el lugar Big One, quedaba en la calle Alsina, Palacio Alsina, en el centro de Capital Federal. Y me acuerdo cuando llegué, yo desconocía estas drogas, ¿no? El éxtasis, por ejemplo. Cuando llegué, me acuerdo que le dije al compañero que me llevó, le dije, acá son todos sanos, le dije. Acá son todos caretas, usamos esa palabra, que vamos a ver los vocabularios, más el léxico del consumo social, lo vamos a ver también más adelante, para que no desconozcan nada como operador, ¿no? Porque no para que ustedes hablen de la misma forma, sino para que puedan entender qué le están diciendo con ese léxico. Me pasó que cuando entré, dije, pero son todos caretas, son todos gente que no consume alcohol. Dice, no, tiene que consumir agua mineral, porque estaban todos con una botella de agua mineral en la mano. Tiene que consumir agua mineral porque se pueden desfibrilar, porque hace perder una cantidad de potasio terrible, esta sustancia, ¿no? Y te genera como las ganas de moverte, ¿no? Las ganas y tiene que ver con convulsiones que va generando justamente la sustancia, y que puede llegar hasta la muerte. Si no consumís agua, te puede llevar también hasta la muerte. Fíjense ustedes lo que estamos hoy hablando. Según su origen, naturales, extraídas directamente de la naturaleza, sin proceso químico, sintéticas, drogas de diseño, como el éxtasis, por ejemplo, como el LSD, que no se obtiene de un vegetal, que no se obtiene de la tierra, que no se obtiene de un árbol, sino a partir de cambio. Bueno, la cocaína igual, también. Químicos, drogas de origen natural procesada químicamente, cocaína, anfetamina, son todas drogas químicas que se van mezclando. Uno conoce la hoja de coca. Claro, no es que la hoja de coca se disuelve, bueno, lleva un proceso, un procedimiento generado por el hombre, ¿no? Porque si no, no se podría consumir. Eso para que quede claro. Acá igual los camioneros mastican la hoja de coca. Claro, y bueno, también provoca una adicción. La hoja de coca puede provocar una adicción. Esto para que lo tengan en cuenta. Hay gente que no puede estar sin masticar la hoja de coca. Bueno, según su efecto en el organismo, como hablábamos recién, depresoras, alucinógenas. Acá les dejo para que lean, es parte de mi segundo libro que voy a presentar ahora en la Feria del Libro, a partir de mayo, del mes de mayo, fines de abril, mes de mayo, en la rural. Todos los que quieran venir están invitados, hay entradas gratuitas, así que después los que quieran venir me hablan más adelante por privado. Es una feria de la más grande de Sudamérica, donde pasan 1.200.000 personas por temporada. Así que va a estar muy lindo, y vamos a tener también la posibilidad de tener un lugar para capacitación. Seguramente, no tengo todavía la fecha, pero bueno, más adelante se las voy a pasar para que puedan estar ahí presentes en la Feria del Libro, en la rural, en Capital, acá en Buenos Aires. Les dejo esta parte de mi segundo libro, Al Gran Pueblo Argentino Salud, el negocio de las adicciones, que habla de la historia de las drogas, habla un poquito de cómo fue que comenzó todo, ¿no? Obviamente, a veces uno desconoce, pero las drogas al principio eran consumidas, ¿no? Justamente por las tribus, y en la mayoría de los casos por las personas con más jerarquía, por el jefe de esa tribu, que se le permitía consumir dichos batidos, dichas plantas combinadas, ¿no? Fíjense ustedes cómo vamos de a poquito descubriendo un montón de cosas. ¿Sabían ustedes que la Coca-Cola tenía clorhidrato de cocaína en los años 1890, cuando estaba comenzando? Después la prohibieron. La cocaína la vendían en las farmacias como legal. Fíjense ustedes, iba a la farmacia uno, podía comprar cocaína, justamente porque se utilizaba en ese tiempo para lo que era problemas de muelas, de dientes, dolores que tienen que ver con todo lo que hace hoy el dentista, ¿no? Fíjense ustedes sabían que Freud, lo van a leer todo acá, era cocainómano. ¿Sabían que Freud le había recetado a uno de sus pacientes cocaína y lamentablemente esta persona falleció? Pero en ese tiempo era considerada legal la cocaína,
porque no había estudios, no había normativas, justamente, que la pusieran en un estrado de ilegalidad. ¿O no? Fíjense ustedes, ¿no? Y un montón de cosas que van a ver acá. Habla también de la música, del tango. ¿Quién se iba a imaginar que iba a hablar del tango y no de la música de rock, ¿no? El tango era la primer música, justamente, folclórica argentina, ¿no? Que llegó a París. ¿Por qué llegó a París el tango? Porque París, en esa época, ¿se acuerdan de la película Moulin Rouge? Bueno, ahí estuvieron los primeros cabarets, los primeros lugares de prostitución, los primeros lugares de descontrol, de exceso. Entonces, París, al escuchar las primeras letras del tango, los tangos más viejos, no los tangos después que hablan de los llantos de los hombres, que se va la mujer y que le pasa eso y lo otro. No, las primeras letras hablan de descontrol, hablan de papusa, hablan de un montón de conceptos que si lo leen bien después, creo que están acá unas letras más abajo, y si no pueden buscarlas, están de la mano de excesos. Champagne, hablan de esnifar, que es justamente esnifar la cocaína, y otros conceptos también que tienen que ver con esto que hablábamos recién. Entonces, París, ¿qué hizo? Llevó a esa ciudad, en esa época de descontrol mundial, era la ciudad del descontrol en esa época, todo lo que tenía que ver con los conceptos y con las canciones y con las letras de la música más popular de la Argentina por aquella época, ¿no? Esto para que lo puedan leer, para que lo puedan chusmear, para que lo puedan investigar también si quieren. A ver qué más tenemos. Ahí tenemos la foto justamente cuando contábamos que murió por sobredosis uno de los pacientes de Sigmund Freud. A ver qué más. Habla un poquito también de la época justamente de cuando era ilegal el alcohol en Estados Unidos. Ahí está, ¿ves? El tango y las drogas. Las letras, van a haber tangos conocidos seguramente. Y para los que son de otros países como Colombia, Ecuador, México, Chile, Uruguay y Perú, también pueden investigar un poquito, aunque no conozcan alguna de las letras. Yo me acuerdo del tango siempre porque siempre mi abuelo me cantaba canciones del tango. No es que me cantaba, sino que cantaba de fondo, y me han quedado tantas letras grabadas de diferentes tangos conocidos, ¿no? Y que algunos tienen una letra que vos que vos te sentás y las analizás las letras y es increíble. Increíble que diga esto, ¿no? Increíble que en ese tiempo estaban pensando con esta mentalidad, ¿no? Tan diferente a lo que es hoy. ¿Alguna duda, niñas y niños? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? Ya estamos avanzando bastante. Bueno, yo voy a refrescar un poquito para que vayamos recordando cómo nos estamos manejando en el grupo. Recordemos, ¿no? Tenemos el grupo de WhatsApp, de tutoría online, donde subimos los links de las clases del Zoom. Hoy fue un día especial, lamentablemente no pude grabar la clase por temas técnicos, no me funcionaba la computadora, tuve que usar otra computadora, pero la estoy grabando de otra manera para subirlo después a YouTube y ver si les puedo mandar el link. Les mandaré el link para que puedan revivir la clase. Luego, ¿está bien? Hoy fue un día especial, por el tema de la conectividad, a veces nos puede pasar a cualquiera. Entonces, también en el grupo comparto los materiales. También en el grupo voy a compartir alguna película que otra que vamos a estar viendo para debatir sobre lo que tiene que ver las adicciones. Vamos a hacer una película que que se trata de una película argentina que se llama Sobredosis. Los que quieran pueden ir viéndola, de paso, está en YouTube, yo después les paso el link, que habla de la adicción, pero ¿hace cuánto? Hace 45 años atrás. ¿Y por qué yo quise ir 45 años atrás, volver como una máquina del tiempo al pasado? ¿Porque tengo ganas? No, vamos a analizar la sociedad de esa época. Vamos a analizar el rol de la familia. Van a ver un padre, que es Federico Lupi, no sé si lo conocen, argentino, que decían que era un tipo muy bravo, en la vida real que era terrible.
era muy asqueroso, decían, en la vida real. Y actores conocidos van a ver, se llama Sobredosis la película, para analizar lo que era las adicciones, la problemática en sí en aquella época y cómo regía, ¿no? Intrafamiliarmente, que es lo más importante de todo para poder analizar. Bueno, hoy ¿cómo? Otra que está buena, pero es más actual y trata también sobre esto, es Tango Feroz. Tango Feroz también, bueno, es más actual, sí. Está bueno poder estudiar diferentes sociedades, vamos a estudiar la del 70, nos vamos a ir a la del 90, con Tango Feroz después seguramente, y a alguna más reciente. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Empezar a identificar, a descubrir estas cosas que capaz que antes no las veíamos, ¿no? Porque no teníamos estos conceptos que hoy estamos aprendiendo con H, e integrando a nuestra vida, ¿no? Y a nuestro desarrollo cotidiano, porque el día de mañana nosotros como operadores después vamos a tener estas herramientas para ponerlas en práctica, que va a ser maravilloso. Así que bueno, chicos, llegamos al final, si no tienen ninguna pregunta más. Cualquier duda, recuerden, tenemos el grupo de tutoría de WhatsApp. Justamente si tienen dudas, consultas, no se acuerdan algo, no se acuerdan la hora, no se acuerdan lo que sea, me mandan un mensaje por privado, si es por privado mejor, por temas personales, si es algo grupal, al grupo, y estoy para evacuar cualquier tipo de duda que puedan tener. Desde ya les agradezco de corazón, como decimos siempre, en todas las cursadas, acá se van a acostumbrar a decirlo, decimos, es cierto que las drogas, lamentablemente, las adicciones pueden llevarnos a un neuropsiquiátrico, las estadísticas lo dicen. Es cierto que las adicciones, lamentablemente, pueden llevarnos a una cárcel. Sabemos que es así. Es cierto también que las adicciones, lamentablemente, como dice Gastón Pauls y muchas personas, pueden llevarnos a la muerte. Pero todos los miércoles a las 19 horas Argentina, estamos juntos acá, Nora Pacheco, Lauri, Claudia, Cristian, Federico, Iván, Juan, Mariana, Alan, bueno, y me olvido de alguno más, para decir que las adicciones tienen un camino con salida. Chicos, cuídense mucho, pasen a lindo, que tengan una excelente noche, y estoy para lo que necesiten. Cuídense. Gracias, chao. Igual, chao. Gracias. Chao. Chao, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para todos. Adiós.